El Premio a la Cultura de la Igualdad de Género en la Administración Pública Federal Amalia de Castillo Ledón es una iniciativa conjunta de la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres. Para la Secretaría de la Función Pública es muy importante impulsar este premio en toda la Administración Pública Federal y desde la Secretaría de la Función Pública para dar el ejemplo de lo que las políticas en género pueden provocar al interior de las instituciones y en beneficio de la ciudadanía. Este premio busca el cambio en la cultura interna en términos de cómo nos relacionamos hombres y mujeres en nuestro entorno laboral, preparados con el conocimiento y el compromiso con la igualdad, podemos brindar también mejores servicios y podemos hacer mejores políticas públicas. El premio lleva el nombre de Amalia de Castillo Ledón porque Amalia Castillo fue la primera mujer en tener un cargo de subsecretaria, de tener ese nivel en la administración pública. El premio tiene 3 temáticas: la paridad, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la prevención y erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres. Pueden participar todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con acciones y estrategias que tengan resultados positivos en materia de igualdad de género y se encuentren en operación. Sigamos trabajando en pro de los derechos humanos de las mujeres, en pro de la igualdad y la no discriminación para alcanzar esa igualdad que tanto anhelamos mexicanas y mexicanos. Tienen hasta el 2 de octubre de este año para inscribir sus propuestas. Contamos con su entusiasta participación. Sabemos que la corrupción es un gran problema. Su impacto en nuestras vidas es casi incalculable. Por ello se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, en respuesta a una exigencia ciudadana que busca solucionar el problema de raíz. El Sistema Nacional Anticorrupción, conocido por sus siglas como SNA, es el resultado de la colaboración de la sociedad civil, personas académicas e investigadoras con las instituciones y el Congreso de la Unión. El SNA se integra por un comité coordinador, formado por diversos órganos de gobierno y una ciudadana que lo preside, 32 sistemas locales anticorrupción, uno en cada uno de los estados del país, un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y un comité de participación ciudadana. Su finalidad es la coordinación para prevenir, detectar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones del personal del servicio público, hechos de corrupción, así como mejorar el control del uso de los recursos públicos. De tal manera que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son las herramientas que permiten que funcione de manera eficiente. Contra la corrupción, tú eres parte de la solución. Todas y todos colaboramos con el Sistema Nacional Anticorrupción. Amalia de Castillo Ledón es una personalidad de primera importancia en la historia de México del siglo XX, no solo en la historia de las mujeres, sino en la historia política del país. Es conocida sobre todo por su trabajo en la movilización por el sufragio femenino durante el gobierno de Adolfo Luis Cortines. Se encargó de hacer toda la negociación política necesaria para que la reforma fuera aprobada, porque aún siendo el medio siglo todavía había quienes rechazaban la idea de que las mujeres votaran. Otro aspecto muy importante de Castillo Ledón es su trabajo internacional. Participó en las conferencias de Chapultepec y de San Francisco y en ellas se gestó lo que se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas. Siguió trabajando ya como representante de México en distintas comisiones de la ONU y con otras diplomáticas latinoamericanas logró que la Declaración de los Derechos Humanos incluyera explícitamente a las mujeres, es decir, que las mujeres y los hombres son sujetos
y merecen tener los mismos derechos. Amalia de Castillo Ledón fue una personalidad que rompió con muchos parámetros para las mujeres. Fue sin lugar a dudas la mujer que tuvo mayor influencia y mayor poder político en el medio siglo pasado. Supo operar políticamente, no tener miedo a ejercer cargos de poder, rompió este prejuicio de que el poder, los altos cargos públicos y las altas negociaciones políticas y diplomáticas son espacios cerrados a las mujeres. El Sistema Nacional de Anticorrupción es una apuesta mexicana, es única en su género, es un instrumento de diseño avanzado, es una evolución en la lucha infructuosa que México y en otras democracias del mundo entero hemos tenido respecto a lo que son las deficiencias y las carencias de la legalidad. Lo que provee este sistema es la coordinación. Tiene la posibilidad de integrar no solo a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR, sino que también, si es un tema de recursos, a la Auditoría Superior de la Federación, si es un tema en el que tiene que haber transparencia, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, si tiene que haber autoridades que se encargan de analizar desde la perspectiva judicial un caso ya presentado con pruebas, pues ahí están el Tribunal de Justicia Administrativa, están los órganos del Poder Judicial de la Federación al resolver el amparo, y por eso interviene también el Consejo de la Judicatura Federal. El Sistema Nacional Anticorrupción es una coordinación de acciones e instituciones que ya existen, más el que va a enlazarnos a todos, que es tanto el órgano directivo, que es formado Recibimos al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Agradecemos su presencia a la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Preside en este evento la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. La maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública. El contador público certificado, Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del INAI. El magistrado Carlos Chaurán Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El doctor Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal. Y el maestro Ricardo Salgado Perillat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Tiene el uso de la palabra para dirigir la reunión la doctora Jacqueline Pechard. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes, estimados integrantes de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Siendo las 17:07 del martes 5 de septiembre de 2007, los saludo con gusto a todos ustedes, integrantes de este Comité Coordinador. Y aprovecho la oportunidad para darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí el día de hoy. Muchas gracias. Agradezco también a la Secretaría de la Función Pública por todas las facilidades que nos han brindado para realizar esta sesión extraordinaria y también al INAI por colaborar en la elaboración de la versión estenográfica que se estará realizando durante esta sesión. Sin más preámbulos, para efectos de iniciar formalmente la sesión, le agradeceré al secretario técnico si por favor verifica que exista quórum legal, por favor. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Con respecto al primer punto del orden del día relacionado con la lista de asistencia y verificación de quórum, del día de hoy se encuentran presentes los siguientes integrantes de este comité coordinador. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Magistrado Carlos Chaurán Arzate, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública. Doctor Alfonso Pérez Daza, consejero del Consejo de la Judicatura Federal. Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación. Y, por supuesto, usted, presidenta, doctora Jacqueline Pechar. En razón de lo anterior, se hace de su conocimiento que existe quórum suficiente para sesionar conforme al párrafo segundo del artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. En este sentido, le agradecería, señor secretario, si puede pasar al siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidenta. Una vez que contamos con el quórum necesario para sesionar válidamente, me permite señalar que los puntos del orden del día para la presente sesión son los siguientes. Lista, asistencia y verificación del quórum, mismo que ya fue verificado previamente. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Presentación sobre las actividades de coordinación de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y clausura de la sesión. Lo anterior conforme al punto en comento, presidenta. Muchas gracias. Le pido que proceda a someter a consideración los puntos que integran el orden del día. Con todo gusto, presidenta. Al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el orden del día para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor. Magistrado Carlos Chaurán Arzate. A favor. Maestra Arely Gómez González. A favor. Doctor Alfonso Pérez Daza. A favor. Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez. A favor. Y doctora Jacqueline Pechar Mariscal. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el orden del día para la celebración de esta primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. De esta manera, y de no haber inconveniente alguno, se sugiere continuar con el siguiente punto del orden del día de la presente sesión, presidenta. Muchas gracias. El Sistema Nacional Anticorrupción es un espacio institucional de coordinación entre de hacer frente a procesos fragmentados. De ampliación de la carretera Cuernavaca-Paso Express. Hemos identificado este tema como especialmente relevante porque involucra a los tres órdenes de gobierno, además de a empresas privadas y sobre todo porque sus consecuencias derivaron en la pérdida de vidas humanas. Es un caso que agravia a los ciudadanos y que reclama hechos y eventualmente con la sanción de los responsables tanto públicos como privados. El asunto del Paso Express de Cuernavaca se inscribe en una de las áreas, la de contratación de obra pública, que ha probado ser particularmente vulnerable para actos de corrupción, porque involucra enormes cantidades de dinero, porque con mucha frecuencia las sumas que se convienen entre las partes experimentan convenios de modificación en el camino que alteran los montos contratados originalmente y porque con frecuencia no se tiene claridad sobre la responsabilidad específica de cada uno de los distintos funcionarios públicos involucrados. Además, el de la obra pública es un sector en el que los marcos legales siguen dejando espacios y resquicios para la discrecionalidad, el riesgo y el incumplimiento de las mejores prácticas en la materia. En este sentido, los integrantes del Comité Coordinador hemos acordado que cada uno de los titulares que tiene hoy alguna responsabilidad específica en las tareas de investigación sobre el tema que hemos seleccionado, haga un balance
de lo que su dependencia o entidad ha realizado hasta el momento y cómo y con quién se ha venido coordinando dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Al final, el objetivo es que el Comité Coordinador se comprometa a emitir informes periódicos de los avances y los mecanismos de coordinación que desarrolla para tener claridad sobre qué consecuencias tuvieron dichas investigaciones. Hasta el momento, no todos los integrantes del Comité Coordinador tienen desplegada alguna tarea concreta de investigación en el caso del Paso Express, por lo que en un primer lugar tomarán la palabra los 3 integrantes de este Comité Coordinador que sí tienen algún tipo de tarea concreta, y para ello me he permitido plantear algunas preguntas guía que se desprenden de sus atribuciones. Respecto del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿qué información han publicado sobre los contratos y convenios de modificación de la obra Paso Express? ¿Es posible identificar contratos que fueron hechos por vía de licitación, invitación a cuando menos 3 personas y o asignación directa? ¿Han publicado información sobre las facturas? Para la Auditoría Superior de la Federación, pues las preguntas que están en el aire son: ¿qué observaciones se han registrado en las revisiones de las cuentas públicas de 2014 y 2015 que ya han sido publicadas sobre la obra pública del Paso Express? ¿Qué dependencias gubernamentales están incluidas en dichas observaciones? ¿De qué naturaleza son estas? Si tienen algunas observaciones ya desarrolladas de la auditoría parcial de 2016, y si han recibido algunas solicitudes de parte de la Cámara de Diputados para activar alguna auditoría ya en tiempo, digamos, prácticamente real de 2017, y de ser así, si hay algún número indicativo. La Secretaría de la Función Pública se le han planteado varias preguntas. ¿Qué empresas participaron en las diferentes fases del proyecto de la obra El Paso Express? ¿Quiénes y qué contrato de obra se firmaron? ¿Quiénes y qué convenios de modificación se aprobaron y qué montos ampararon estos convenios modificatorios? ¿Quiénes fueron las empresas encargadas de la supervisión de la obra y también del mantenimiento de la obra, es decir, todo el proceso de construcción completo? ¿Alguna de las empresas tenía alguna restricción para celebrar contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Alguna de ellas tenía alguna sanción administrativa y si había alguna inhabilitada? ¿Cuáles de estas empresas tienen contratos con otras entidades gubernamentales? Y si tienen identificados algunos servidores públicos que sean responsables de diferentes fases de la obra. ¿Qué tan avanzadas están también las observaciones por posibles irregularidades administrativas que identificó la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas públicas 2014 y 2015? Como ven, son preguntas que pues están realmente en el ambiente de la preocupación social que hay sobre este caso, y pues a eso queremos abocarnos, a informar sobre lo que cada una de las distintas entidades y en coordinación estamos haciendo. Muchas gracias. Le pediría entonces, por favor, doctor Acuña, al comisionado presidente del INAI, si nos puede dar su presentación. Muchísimas gracias a Jacqueline Pechar, presidenta de este comité, y por supuesto a todos y cada uno de los compañeros que forman parte de este elenco de instituciones, de esta confluencia institucional que hace posible esta institución y esta afirmación del Estado mexicano en la búsqueda de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la democracia en su evolución y en el afán de encontrar remedio a los males que desde luego en todo el mundo se suceden y que son o tienen que ver con el proceder indebido de autoridades. Y en el afán de encontrar, el INAI encuentra en este campo una participación como termómetro que mide el INAI pretende ser un termómetro del diálogo que establece la ciudadanía y las instituciones públicas. Sí, pero un termómetro que lo mismo puede medir o evidenciar la veracidad con la que dialogan la ciudadanía y los sujetos obligados, en este caso las instituciones públicas que tienen que ver con
construcción de obra pública y eventualmente en las que se suscitan penosos incidentes y accidentes como el que hoy nos pone de manifiesto, o también ese termómetro puede reflejar o solo un monólogo de la autoridad o ante el silencio administrativo, pues eso, reclamos que pueden ser tímidos o pueden ser agudos de la ciudadanía organizada o aislada, que pues desde luego se manifiesta en contra de lo que vive o de lo que recibe por obra de gobierno. El INAI aporta en este caso una referencia completa que desde pocos días después de los lamentables acontecimientos del conocido asunto del socavón, como se le conoce en el ámbito de lo coloquial, con el Paso Express en Cuernavaca, Morelos, en el marco de una política de transparencia proactiva, con el fin de garantizar la transparencia de la gestión pública y para favorecer la rendición de cuentas en favor de los ciudadanos, el INAI puso a disposición la información, y ahora aquí lo ratifica, la información sobre la ampliación del lineamiento Cuernavaca Paso Express en el estado de Morelos, que se encuentra en solicitudes de acceso a la información y en los contratos publicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por sus siglas SCT, en el sistema de portales de obligaciones de transparencia, también conocido más como CIPOT, de la Plataforma Nacional de Transparencia. En el periodo del 12 de junio de 2003 al 1 de septiembre de 2017 se tienen identificadas 98 solicitudes de acceso a la información atendidas, en las que se enuncia específicamente el Paso Express. Unas, por ejemplo, el contrato de 2014, diagonal 17, con una serie de siglas que desde luego dejaré para conocimiento de quienes lo precisen, derivado de la adjudicación de la licitación, entre siglas, también fecha 2014, con motivo de la ampliación del libramiento de Cuernavaca, es decir, es el punto de partida de la obra. Después ahí viene también cronograma y fechas, costos de la misma obra, estudios, el topo hidráulico, topográfico e hidrológico de la obra, todo viene referenciado con cifras y con precisiones que permiten indagar los detalles, y la manifestación de impacto ambiental que se nos ha reportado y nosotros pudimos verificar como información pública se encuentra reportada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También vienen los procedimientos de expropiación, las indemnizaciones y la propia ejecución de la obra de la que estamos hablando. Respecto a las solicitudes de información atendidas, se ha presentado el siguiente recurso de revisión, que además, circunstancialmente me tocó a un servidor ser ponente. Fue un recurso en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue resuelto con fecha 2 de junio del 2015, y tenía que ver en ese caso concreto solo sobre la comunidad a la que afectaría la obra. No se refería en este caso ningún dato relacionado con las características de la obra ni con sus procesos de construcción, sino solamente a qué comunidad de ese sitio, de esa parte del estado de Morelos, vendría a afectar en beneficio. Afectar me refiero la obra. Asimismo, se tiene registro de 25 solicitudes de información en proceso, están en proceso, relacionadas con la ampliación del libramiento Cuernavaca a partir de los hechos ocurridos el pasado miércoles 12 de julio. Y en cuanto a los contratos relacionados con el Paso Express, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, tiene publicados en el CIPOT un número de 14 contratos, de los cuales se da cuenta y detalle. Voy a poner como referencia lo que se dice de él: el número del contrato, el objeto del contrato, el proveedor, la fecha del contrato y los montos. Desde luego que muy diversos contenidos, como por ejemplo asesoría y seguimiento para la aplicación en obra del proyecto constructivo de ampliación transversal y reforzamiento de la estructura actual del puente Amatitlán, ubicado en el kilómetro 93, 400 metros del tramo Libramiento Cuernavaca, Paso Express. Por poner otro caso, elaboración de estudios y proyecto ejecutivo de las estructuras ubicadas en el libramiento de la ciudad de Cuernavaca, Paso Express, proyecto de alumbrado y fuerza de 15 kilómetros del camino abierto, incluyendo 6 entronques ubicados en el mismo sitio. Estoy mencionando algunos como referencia ejemplar.
por supuesto con toda suerte de proveedores y de dispensadores de servicios según las características de la obra o de las diversas obras que implicó esta obra o este ejercicio de obra pública. Y además, esto lo menciono, desde luego estará referido y como ya está desde hace unas semanas en la página o en el portal institucional del INAI, se puede seguir, y ahora nosotros venimos a ratificar que esta información se ha actualizado especialmente para poder hoy en conjunto hacerla pública o reiterar su publicidad, más bien dicho. Además, se revisó la información de los contratos publicados por la SST en el portal de obligaciones de transparencia, y ahí viene otra lista, otra vez de contratos que tienen que ver con trámites ante la autoridad municipal, como asesorías y seguimientos para la aplicación del proyecto constructivo de ampliación, como trabajos legales para la liberación del derecho de vía, como contratos que tienen que ver con la obtención de subdivisión de predios, otro es trabajos para la atención del oficio por impacto y riesgo ambiental, y así hay una gama larga de contratos que están referidos y que se pueden identificar y se pueden analizar o estudiar. Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publica en su portal de Internet institucional, y nosotros pudimos en esto corroborarlo porque el INAI lleva un papel de vigilancia sobre el Estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, y tiene una sección específica del Paso Express con una liga, un link, una liga, www.sct.gov.mx index, y ahí está la ubicación, en que se incluye la información relacionada con 14 procedimientos de contratación, están todos enumerados, así como los siguientes documentos, ya estoy terminando. 1, el informe enviado al Congreso de la Unión. 2, el dictamen de los peritos independientes. 3, minuta del 3 de abril en el recorrido por el Paso Express. 4, video del director de Protección Civil de Morelos el día del incidente. 5, palabras del gobernador de Morelos durante la inauguración. 6, oficio de la Cruz Roja sobre acciones realizadas en el rescate El Paso Express. Y 7, fotografías del estado de las barrancas. El INAI verificará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia según lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con lo que se podrá dar seguimiento al ejercicio y destino de los recursos públicos invertidos en la ampliación del Libramiento Cuernavaca Paso Express en el estado de Morelos, a efectos de dar certeza sobre el quehacer gubernamental. Los 7 comisionados del INAI, por mi voz aquí representados, expresamos desde luego que estaremos atentos como institución versátil desde una lógica de la transparencia proactiva, acercando y favoreciendo que se vaya acumulando a esta información de la que hoy damos cuenta, toda aquella nueva que se incorpore o que se genere y que sea dable conocer en los posibles detalles, para naturalmente con ello reforzar la ubicación y la facilidad con la que la sociedad pueda localizar en esta información y saciar el legítimo derecho a saber de cuánto ocurre, acontece, como en este caso en una tragedia que es la que nos ha dado lugar a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Acuña. Le voy a pedir ahora al señor auditor superior, el contador público Juan Manuel Portal, si nos hace su presentación, por favor. Con mucho gusto. Gracias, doctora Pechar, estimados compañeros del Comité Coordinador, señoras y señores asistentes a este evento. Me corresponde continuar con esta presentación conjunta en la que tratamos de mostrar las actividades que llevamos a cabo los integrantes del Comité Coordinador sobre temas específicos y que le dan cuerpo al Sistema Nacional Anticorrupción. Ante el surgimiento de temas de interés en la opinión pública, se ha generado una percepción de que el Sistema Nacional Anticorrupción consiste en acciones que van más allá del mandato y ámbito institucional de las entidades públicas que integran su comité coordinador. Esto representa una distorsión del alcance y objetivos del sistema. Es necesario por ello reiterar que este espacio interinstitucional, resultado de una reforma constitucional donde participó activamente la sociedad civil, tiene como propósitos principales la coordinación,
la creación de inteligencia pública y la definición de políticas en materia anticorrupción, como resultado en gran medida de los dos primeros elementos. Lo anterior implica un gran reto de comunicación. Con frecuencia nos topamos con argumentaciones que descalifican la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, aduciendo que no sirve, que es más de lo mismo y que no da resultados inmediatos y evidentes. Este proyecto nacional no fue diseñado para solucionar cosméticamente el problema de la corrupción. Con esto me refiero a que debe evitarse a toda costa que lo inmediato nos distraiga de lo estructural. Esto no significa que los asuntos específicos que vayan surgiendo no sean atendidos con eficacia, eficiencia y oportunidad. Hoy presentamos el tema concreto del Paso Express en el estado de Morelos, con el fin, como ya lo mencioné, de mostrar a la opinión pública las acciones particulares que el Sistema Nacional Anticorrupción está llevando a cabo sobre esta materia. Sin embargo, el resultado de todo este trabajo institucional deberá llevarnos al final del camino a hablar y discutir del tema general de la obra pública. Las contrataciones en materia de obra pública constituyen un área prioritaria para implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ya que ha sido reconocido, inclusive a nivel internacional, que éstas pueden prestarse fácilmente a actos irregulares. Por ello, es preciso señalar que el sector de la construcción enfrenta vulnerabilidades respecto a la presencia de incentivos contrarios al interés público debido a los montos considerables de los recursos que se vinculan con estos contratos y el carácter altamente técnico de las obras o servicios, lo que dificulta tanto su concepción como su monitoreo. A estas condiciones hay que añadir las limitaciones en capacidades de los entes públicos que comisionan las obras. Y en este contexto, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la posibilidad de identificar medidas estructurales que reviertan las prácticas inadecuadas en materia de obra pública y desde mi perspectiva, es claro que dichas estrategias tendrán que versar sobre el valor que subyace al control interno, las políticas de integridad y la revisión permanente para la mejora continua del marco normativo y legal aplicable. La relevancia de los temas emergentes en la opinión pública que pueden vincularse con actos irregulares radica en que al identificar las causas que propiciaron las problemáticas de dichos temas, se alimenta la inteligencia pública y la conformación de la política en la materia. Es decir, el desafortunado acontecimiento que se relaciona con el objeto de las revisiones que hoy comentamos en esta reunión debe servir en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción para evitar la recurrencia de este tipo de hechos. Resulta indispensable eludir la tentación de visualizar al Sistema Nacional Anticorrupción como un mero portavoz de escepticismo social que se aleja de la institucionalidad y que paradójicamente va mermando su propia credibilidad. Procedo ahora a describir la labor de fiscalización que ha llevado a cabo la ASF respecto al tema del Paso Express de Cuernavaca. En forma inicial, me gustaría exponer de manera muy breve la metodología de planeación y programación de las auditorías que lleva a cabo la Auditoría Superior. En primer lugar, es importante mencionar que la selección del tema que nos ocupa fue resultado de un proceso de planeación y programación que privilegia la objetividad y la imparcialidad, que conlleva un trabajo minucioso de identificación, procesamiento y valoración de diversas fuentes de información. Así se garantiza que la determinación de las entidades que están sujetas a revisión no obedece a criterios subjetivos, sino a factores de riesgo que permiten contar con una seguridad razonable de que dichos objetos son susceptibles de presentar irregularidades. Ahora bien, de manera particular, la ASF practicó dos auditorías correspondientes a las cuentas públicas 2014 y 2015 respectivamente, con el objeto de verificar la gestión financiera de los recursos federales ejercidos, a fin de comprobar que las inversiones físicas en cuestión cumplieran con la normativa aplicable y si su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. Respecto a la auditoría referida a la cuenta pública 2014, hago mención de que se emitieron 14 observaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales generaron 11 recomendaciones
que son sugerencias para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control. 9 solicitudes de aclaración, que son requerimientos a la entidad fiscalizada para que documente y respalde las operaciones y montos observados, así como una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria emitida ante la instancia de Contraloría competente cuando la ASF considera que existen acciones u omisiones que pueden dar lugar a una responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos del ente revisado. En cuanto al estado que guardan dichas acciones, cabe destacar que se atendieron las recomendaciones y solicitudes de aclaración por parte del ente auditado. En cuanto a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, hemos trabajado de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública y el detalle de la misma será abordado por la maestra Arely Gómez. Por su parte, en lo concerniente a la cuenta pública 2015, se emitieron las siguientes acciones: una recomendación, una solicitud de aclaración, 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el órgano interno de control de la SCT, así como 10 pliegos de observaciones. De dichas acciones, destaca el hecho de que los 10 pliegos de observaciones están aún vigentes y de la misma forma que en la cuenta pública 2014, las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria han implicado un trabajo de colaboración entre la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública. Es importante además aclarar que las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria fueron presentadas en su momento ante el órgano interno de control de la SCT, toda vez que aún no entraba en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se promulgó en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de las actuaciones de servidores públicos posteriores al 19 de julio de 2017 y que califiquen como faltas graves, la ASF tendrá que presentar un informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de acuerdo con lo dispuesto en dicho ordenamiento. En lo relativo a los 10 pliegos de observaciones sobre la cuenta pública 2015 que se encuentran vigentes y que constituyen acciones que emite este órgano de fiscalización superior cuando hay indicios de un presunto daño a la hacienda pública federal, representan un monto de 270.5 millones de pesos y se refieren a pagos injustificados, servicios prestados que no cumplieron con las especificaciones establecidas en los contratos y diferencias entre los volúmenes pagados y los observados en las pruebas de control de la mezcla asfáltica, así como cálculos inapropiados de costos indirectos en algunos rubros. Ahora bien, en lo concerniente a la fiscalización de la cuenta pública 2016, es importante mencionar que se está llevando a cabo una auditoría de inversiones físicas respecto al mismo tema, cuyos resultados se darán a conocer a más tardar el 20 de febrero de 2018. Asimismo, quisiera destacar que como parte del proceso de conformación del Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2017, se recibieron 6 solicitudes de revisión sobre el mismo tema por parte de la Cámara de Diputados, mismas que serán tomadas en cuenta por esta institución como un insumo para que en su caso se practiquen las revisiones adicionales correspondientes. Esta información que presento al día de hoy fue dada a conocer en su oportunidad por los medios de comunicación. Fue obtenida del Sistema Público de Consulta de Auditorías, que resulta ser una herramienta en línea de gran utilidad para tener acceso a datos actualizados sobre las auditorías practicadas y el estatus de las acciones que se derivan de las mismas, incluyendo los montos de los pliegos de observaciones. Adicionalmente, quiero puntualizar el trabajo conjunto que han llevado a cabo la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para dar cumplimiento a uno de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, que consiste en la adecuada coordinación interinstitucional orientada al seguimiento oportuno de asuntos de interés público. De igual forma, en aras de coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, quiero destacar la importancia que revisten las solicitudes de transparencia como un insumo para la obtención de información estratégica encaminada a fortalecer los procesos de auditoría y en específico para la planeación y programación de revisiones. Por último, es importante reiterar
que el trabajo de coordinación que realizan la ASF, el INAI, la Secretaría de la Función Pública, se inscribe en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción como un componente crucial para la prevención, detección y sanción de prácticas irregulares desde una visión articulada. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra nuevamente a la doctora Pechard. Muchas gracias, contador Portal. Le voy a pedir ahora a la maestra Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, que tome la palabra. Gracias. Y les doy la más cordial bienvenida a la Secretaría de la Función Pública, reiterándoles que para nosotros es un privilegio recibir al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para su primera sesión extraordinaria. Estimada doctora Jacqueline Pechard, en atención a su convocatoria y de acuerdo con los puntos que ha puesto sobre la mesa, procederé a presentar las acciones que la Secretaría de la Función Pública ha realizado en el tema que nos reúne hoy, y lo ha realizado de una manera coordinada, como es el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Auditoría Superior de la Federación y también tomando los insumos que nos ha presentado el doctor Francisco Acuña Llamas, presidente del INAI. El Sistema Nacional Anticorrupción nació como una exigencia legítima, impulsada desde varios sectores de la sociedad, y ha sido asumida por el gobierno como una plataforma con un gran potencial para combatir de manera formal la corrupción. Como es natural, un reto de esta magnitud solo puede enfrentarse exitosamente mediante la concurrencia de varios esfuerzos, tanto institucionales como de la sociedad. La conformación del Sistema Nacional Anticorrupción asegura la pluralidad de visiones que exige la toma de decisiones en una democracia, por lo que desde el Ejecutivo Federal celebramos que la diversidad y el diálogo sean los factores fundamentales que hacen del Sistema Nacional Anticorrupción un mecanismo sólido y capaz de atacar el problema en todas sus dimensiones. Dicho lo anterior y entrando en materia, como ustedes saben y se ha señalado, el pasado 12 de julio se registró un hundimiento en la autopista México-Acapulco que lamentablemente causó la muerte de 2 personas. Con justa razón, este caso ha indignado a la sociedad mexicana y ha generado que algunos actores hayan expresado sospechas sobre el posible incumplimiento de responsabilidades por parte de funcionarios públicos y particulares que participaron en las actividades relacionadas con la obra pública del Paso Exprés de Cuernavaca. Casos tan delicados como este ponen de manifiesto la relevancia de los esfuerzos que se llevan a cabo en nuestro país para consolidar un servicio público íntegro, eficaz y diligente. En cumplimiento de nuestras atribuciones y como lo instruyó el presidente Enrique Peña Nieto en la Secretaría de la Función Pública, hemos llevado a cabo las actividades que nos corresponden para el esclarecimiento de los hechos que nos permitan deslindar las responsabilidades respectivas en el marco de un auténtico Estado de Derecho. Permítanme compartir con ustedes y con la ciudadanía las principales acciones que sobre este caso conduce la dependencia a mi cargo, las cuales podemos identificar en 3 grandes rubros: investigaciones iniciadas, procedimientos de responsabilidades en curso y auditorías en proceso. Como primera línea de acción, es decir, la relativa a las investigaciones, el órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició 7 investigaciones tendientes a esclarecer las presuntas responsabilidades en que pudieron haber incurrido servidores públicos. De estas investigaciones, 2 emanaron de las auditorías practicadas
por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2015 por pagos en exceso, por diferencia de volúmenes de obra y por no contar con autorizaciones al cambio de proyecto. 5 investigaciones más fueron iniciadas por esta dependencia y se encuentran en fase de integración y se realizan con el fin de identificar, primero, el cumplimiento de las actividades de supervisión a cargo de los servidores públicos. Segundo, el cumplimiento de los perfiles de puesto. Tercero, la evolución patrimonial de determinados servidores públicos. Cuarto, para conocer qué documentación tomó en cuenta el grupo de profesionales independientes para emitir su opinión técnica. Y quinto, conocer por qué no fue publicado el proyecto ejecutivo en Compranet. Adicionalmente, otros órganos internos de control están realizando investigaciones sobre el caso que en su momento se darán a conocer. Todas las líneas de investigación se encuentran en curso y se darán a conocer los resultados que arrojen las mismas y, en su caso, serán remitidas a la autoridad competente para substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que pudiera existir para que se impongan las sanciones a que haya lugar. Como segunda línea de acción se encuentran los procedimientos de responsabilidad, en los que, como en su oportunidad fue anunciado, se está sustanciando un procedimiento administrativo disciplinario en contra de 3 servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este procedimiento se instauró por su presunta responsabilidad en la omisión de haber atendido las advertencias de los riesgos de la obra enviadas por Protección Civil del municipio de Cuernavaca, habitantes de la zona, el municipio de Chipitlán y la Barra de Abogados de Morelos. Actualmente el procedimiento se encuentra en fase de desahogo de pruebas, por lo que al tratarse de un procedimiento en curso, resulta imposible entrar en detalles para no vulnerar los derechos de los presuntos responsables y afectar el debido proceso. Es de considerarse que para la emisión de las resoluciones administrativas deben agotarse los plazos y términos legales con que cuentan los presuntos responsables para garantizar su debida defensa. La tercera línea de acción implementada por la Secretaría de la Función Pública es la auditoría. De acuerdo con el marco normativo que nos rige en la materia, la práctica de las auditorías requiere un proceso que integra la planeación, la ejecución e informe correspondiente. En la etapa de ejecución se lleva a cabo la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría aplicables al concepto a revisar, mediante los cuales el auditor obtiene evidencia para fundamentar sus conclusiones. Derivado de los acontecimientos sucedidos el 12 de julio de 2017, el órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició la auditoría número 017/2017 a la Dirección General del Centro SCT Morelos, 5 días después de que sucedieron los hechos. El 19 de julio se incorporó personal de la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública para la realización de dicha auditoría. De esta manera fueron objeto de auditoría 4 contratos relacionados con la construcción y los servicios del Paso Express. Estos contratos son el contrato de obra pública, el contrato de coordinación del proyecto, el contrato de verificación de calidad y el contrato de servicios de supervisión. Durante el transcurso de la auditoría, el 1 de agosto, se ampliaron los entes auditados, incluyéndose a la Dirección General de Carreteras
y a la Dirección General de Desarrollo Carretero, ambas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La realización de la auditoría ha implicado 6 requerimientos de información y su correspondiente análisis, referido a 131 puntos solicitados con documentación específica, así como la revisión de 2.738 notas obtenidas de la bitácora electrónica de la obra pública. En seguimiento al nuevo reglamento de la Secretaría de la Función Pública, se han remitido solicitudes de información a las empresas con el objeto de aplicar la técnica de confirmación y también se han realizado 3 verificaciones físicas al sitio de los trabajos. A la fecha se encuentra en proceso la elaboración de las cédulas de observaciones con sus expedientes correspondientes. Una vez concluidas dichas cédulas y el informe de la auditoría, se notificarán a los entes auditados con el propósito de que se atiendan en el transcurso de los 45 días hábiles posteriores. Adicionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que tiene entre sus objetivos el intercambio de información para evitar duplicidades u omisiones, se realizó una revisión del objeto y de los resultados de las auditorías a esta obra que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación a Cuentas Públicas 2014 y 2015. Además, como ya lo señaló el contador Juan Manuel Portal, hemos establecido coordinación permanente con la Auditoría Superior de la Federación para intercambiar información sobre las auditorías, que incluyendo la que actualmente realiza dicho ente fiscalizador, correspondiente a la cuenta pública 2016. Como ya señalé, a partir de las promociones de responsabilidades administrativas sancionadoras, denominadas PRAS en argot administrativo, que fueron realizadas por la Auditoría Superior correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2015, la Secretaría de la Función Pública investiga si las modificaciones al proyecto de la obra contaron con la autorización de la unidad administrativa competente. Con el propósito de revisar otros contratos a cargo del consorcio constructor del Paso Express, se realizó una revisión a los mismos para determinar la viabilidad de la realización de auditorías, algunas de las cuales ya se han iniciado. En otro punto relevante de este caso, el pasado 10 de agosto la Secretaría de la Función Pública tomó conocimiento de la opinión técnica que emitió el grupo de profesionales independientes sobre el proceso de falla del hundimiento del Paso Express. La Secretaría a mi cargo está revisando el documento con el objetivo de llevar a cabo las acciones conducentes. Es necesario aclarar que las conclusiones que se plasman en esta opinión técnica no sustituyen las líneas de investigación que lleva a cabo la Secretaría, pero son un insumo importante para los trabajos de investigación que se realizan. En resumen, la Secretaría de la Función Pública, en el contexto de sus atribuciones y responsabilidades, con estricto apego a derecho y en constante comunicación con todas las partes involucradas, ha realizado acciones de investigación, responsabilidades y auditoría que en breve darán resultados y que serán comunicadas a los integrantes de este comité coordinador y a la sociedad mexicana en reuniones posteriores. En el marco de los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción, debemos dejar claro a servidores públicos y a particulares que contratan con el Estado que hoy contamos con instrumentos más sólidos y coordinados para detectar, investigar y castigar las acciones de quienes tratan de burlar la ley y generarse cualquier tipo de beneficio personal. En el caso del hundimiento del Paso Express de Cuernavaca, soy consciente del papel que me corresponde como Secretaría de la Función Pública en la conducción de una parte fundamental de las investigaciones y en la determinación de probables
responsabilidades. Aprovecho este espacio para ratificar mi compromiso irrenunciable de velar porque los procedimientos que lleva a cabo la dependencia a mi cargo se conduzcan bajo estricto apego a derecho y con base en una sólida ética pública en este y en todos los asuntos de nuestra competencia. La Secretaría de la Función Pública está colaborando con las instituciones que también tienen competencia, en este caso en los términos que marca la ley. Con respecto a quienes están aquí presentes, agradezco la disposición que ha mostrado el señor Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, para trabajar juntos. También agradezco al comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña, que ha puesto a disposición de la sociedad información sobre el caso. Al magistrado Chaudhran y al consejero Pérez Daza les agradezco la apertura y colaboración para atender este y todos los casos que tratamos en el Comité Coordinar, estando consciente de que a ellos aún no entran en este tema para asumir sus responsabilidades. Finalmente, no me queda más que reconocer el liderazgo de la doctora Jacqueline Pechard, ya que gracias a los trabajos de coordinación que lleva a cabo, el Comité Coordinador se prepara día a día para cumplir con las altas expectativas que la ciudadanía tiene sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Permítame concluir señalando que el Sistema Nacional Anticorrupción es una realidad y está en marcha. Desde el Ejecutivo Federal, y como lo ha señalado el presidente Enrique Peña Nieto, pondremos todas nuestras capacidades, así como los recursos humanos y materiales necesarios, para que sea una realidad tangible para las y los mexicanos. Los conmino a que no demos ni un paso atrás y que estos primeros mecanismos de colaboración nos lleven a perfeccionar nuestra labor con un único objetivo: recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y erradicar la corrupción que tanto daño le hace a nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Arely Gómez. Antes de concluir esta sesión, quisiera preguntarle al magistrado presidente, el doctor Carlos Chaudhran, si quiere tomar la palabra. Muchas gracias, doctora. Creo que está dicho que todavía no intervenimos en este proceso y que para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia y todos los principios que rigen el mismo, el tribunal no puede asumir postura alguna. Muchísimas gracias. Doctor Pérez Daza. Gracias, presidente. Los mismos términos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra, señor secretario. Con todo gusto, presidenta. Al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la presentación sobre las actividades de coordinación de los integrantes del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A favor. Magistrado Carlos Chaudhran Arzate. A favor del acuerdo. Maestra Arely Gómez González. A favor del acuerdo. Doctor Alfonso Pérez Daza. A favor. Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez. Igual a favor. Doctora Jacqueline Pechard Mariscal. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el acuerdo mediante el cual se tiene por realizada la presentación sobre las actividades de coordinación de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Se toma nota de la misma y se manifiesta que en caso de contar con avances cuya naturaleza sea posible revelar, relacionadas con los temas expuestos, serán informados en la siguiente sesión. De esta manera, se tiene por asegurado el presente punto del orden del día, doctora Pechard. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Con esto damos por concluida la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Agradecemos su presencia y que tengan una excelente tarde. La otra sí, porque eso vamos a aprobar lo que ya dijimos. Ya,
Vamos subiendo, me encanta hablar con los Ahí está.